Así es, la ONU, pero asesinando solo por pensar diferente. Las famosas sacas, los famosos paseos. O sea, tú te debes de pensar que, por ejemplo, a Paracuellos fueron a repartir caramelos, o que eso no ha existido. Yo no voy a negar, los republicanos, yo no voy a negar, sindicalistas, en una guerra muere gente, Rubén, en una guerra muere gente. Y de hecho, el propio José Antonio Primo de Rivera, iniciada por un golpe de Estado, que no se nos olvide. Un alzamiento nacional, 36, como lo quieras denominar. Hasta el propio José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, dijo que una lucha entre hermanos era un fracaso. Lo dijo. Dice, ojalá fuera mía la última gota de sangre que se derramara entre hermanos en España. Y eso lo dijo el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Por ejemplo, cuando mataron a José Antonio Primo de Rivera, el propio Durruti, el líder de la CNT de Barcelona, dijo que había sido un error asesinar a José Antonio Primo de Rivera. Precisamente por eso. Y tú te debes de pensar, ¿por qué ese frente populista? En Madrid existían casi 400 checas durante la Guerra Civil en el asedio de Madrid, de las cuales 49 eran del PSOE, que es muy importante hacer incisión en este hecho. Eso eran salas de tortura, donde cualquier sospechoso de estar a favor del alzamiento nacional era torturado. Perdona que lo interrumpa, dicen por aquí por el chat. Dice, poco hizo Franco para salvar a José Antonio, incluso la embajada alemana había ofrecido intermediación. Sí, esto es verdad. Porque la República le ofreció intercambiar a José Antonio por alguien, ahora no recuerdo quién, por un personaje de la República que tenían preso. Y Franco lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Hombre, es obvio. Porque si José Antonio hubiera pasado al bando nacional, hubiera liderado el bando nacional. Y claro, José Antonio no era un líder fascista, pero tampoco era la derecha pura y dura que de alguna manera representó Franco, aunque con algunos componentes, sí, lo reconozco, de política social copiados del fascismo. Entonces hubiera sido un rival para el liderazgo de Franco. Franco ya se veía pues como el heredero, de alguna manera, del poder, si ganaba la guerra, el alzamiento, si el alzamiento tenía éxito, y entonces pues sacrificó a José Antonio. O sea, Franco sacrificó a José Antonio, así de claro. Por aquí, que mataron también a Durruti y José Antonio el mismo día, el 20 de noviembre, los fundadores de CNT y Falange. Curioso, bueno, seguimos, llevamos 2 horas, ¿eh? No, 1:40. Seguimos. Y luego se le metía en una saca y el famoso paseillo. Se mataron solo en Paracuellos, en menos de un mes, se calcula unas 2.500 ejecuciones tú tienes sumarias. Cálculos, pero aquí se masacró la gente. O sea, ¿qué tienes de una institución política que fue elegida mediante votación? Rubén, mucha gente de los famosos fusilamientos que hubo. Estáis blanqueando un golpe de Estado. Rubén, fusilamientos. Hubo fusilamientos. Yo no te lo voy a negar. Y mucha sangre durante la dictadura. Hubo fusilamientos. Y esos fusilamientos fue de gente declarada culpable precisamente porque había asesinado a personas inocentes. Había asesinado a religiosos, que su único delito era predicar. O sea, porque un cura... Bueno, eso lo dices tú. Yo no digo eso. No, pues dime qué delitos cometía un cura. No. Un cura... ¿Qué delitos? Pues estar en muchas ocasiones a favor de eso. En aquella época. ¿Y qué es? Hoy día, ¿qué es? Los curas, que yo particularmente... Que está ganando, por puntos está ganando el debate Alberto Pugilato, porque este chico realmente pues no es consciente. Dice, el golpe de Estado. ¿Vas a defender un golpe de Estado? ¿Y cómo surgió el bolchevismo? Con un golpe de Estado. Que allí en Rusia había una democracia liberal. Una democracia liberal, sí. Liberal, que ya sabemos lo que es la democracia liberal, pero fue un golpe de Estado de miliciano. Entonces, si tú defiendes la dictadura del proletariado, defiendes un golpe de Estado que se ha implantado, y ese es el referente de la República, Largo Caballero, el Lenin español, pues ¿cómo puedes salir y decir, es que estás apoyando un golpe de Estado? Sí, que lo está apoyando, pero es que está en el lado en el que estás tú, Rubén, pues también implica apoyar un golpe de Estado, y no solo un golpe de Estado, porque lo que hizo Lenin después no se puede comparar con lo que hizo Franco. Tú pones a Lenin y a Franco, me dice, ¿qué prefiere? ¿Una dictadura de Franco o una dictadura de Lenin? Hombre, Franco, por favor, Franco, pero con diferencia. Lenin es un asesino total, 7 millones de personas.
Y yo no defiendo a Franco, pero lo siento, pero la realidad es la que es. El tema está en no repetir esas realidades, joder. Soy el núcleo nacional, pero yo particularmente, la gente que me conoce, yo no comulgo. ¿Y qué es? Hoy día, ¿qué es? Los curas, que yo particularmente, estoy en núcleo nacional, pero yo particularmente, la gente que me conoce, yo no comulgo con el cristianismo ni con el catolicismo. ¿Vale? Yo tengo mi espiritualidad, no, yo tampoco, porque mi eso fe. Es una empresa capitalista. Yo no comulgo con los dogmas de la Iglesia. Pero España. Joder, pero lleváis una cruz en el logo. Es que es raro todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es todo muy raro. Es raro, hostia. España vive bajo una mayoría católica, como lo es. Bueno, es discutible también eso mucho, ¿eh? La cultura. ¿Qué ha dicho? ¿Una minoría o una mayoría católica? Una mayoría católica. Bueno. España vive bajo. ¿Yo vivo debajo de alguien? No, ¿verdad? Habrá católicos, que es la religión mayoritaria. Pues ese catolicismo, la mayor parte de la gente es ese catolicismo sociológico. Claro, si tu padre es católico, pues te van a bautizar y tendrás ese catolicismo, pero si en vez de haber nacido aquí, hubieras nacido, yo qué sé, en Birmania, pues serías budista. Ese efecto es puramente sociológico. Ahora, ¿cuántos son realmente cristianos, con fe, que se vayan a un monasterio y vivan solo porque muero, porque no muero? Pues no sé. No voy a tanto. Con que vayan a misa los domingos me conformaría. Pues están llenas las iglesias, lo vemos todos, ¿no? Exacto. En fin, eso de que España es católica, sí, es sociológicamente católica, pero no puedes fundar en eso la identidad nacional y más cuando sabemos lo que sabemos. Lo que hay que hacer es evitar el conflicto religioso, eso sí, hay que evitarlo, en eso estamos de acuerdo. Sigamos. Pero, bueno, ya sabemos que Hitler era ultracatólico y llevaba una cruz en su bandera. Ah, no, era un símbolo pagano, perdón. Occidental, ¿vale? Pero en aquella época, en el 36, mucho daño, los curas daban misa. Los curas daban misa. Y tenemos la iglesia. Y alguna hostia que otra. El ejemplo. La iglesia ha matado mucho. Por desgracia ha matado mucho. Por ejemplo, se acusa el otro día, de los españoles de haber cometido un genocidio en México, y lo que hicieron los curas, iban a evangelizar. Iban a llevar a construir las catedrales, a construir las universidades. Otra cosa que ha dicho Rubén Sánchez, con todo respeto, que este chico, pues que solo que ha aceptado debatir con Alberto Pugilato, ya solo por eso se merece un respeto. Lo que quiere decir que compartamos sus planteamientos, algunos quizás sí, otros son un poco de traca. Por ejemplo, decir que la Iglesia Católica es capitalista. Hombre, la Iglesia Católica viene de la Edad Media. Luego tendrá sus problemas con el capitalismo. Acordémonos de aquel libro titulado El liberalismo es pecado. La Iglesia Católica fue digiriendo poco a poco el capitalismo. Pero no se puede decir, la Iglesia Católica es capitalista. Que al final sí que se ha entregado a los poderes fácticos, financieros. Sí, esto es verdad. Pero tú no puedes caracterizar la Iglesia Católica simplemente como capitalismo. Lo que sí puedes vincular esencialmente, Max Weber, la ética protestante del capitalismo, es el cristianismo reformado. Ese sí que tiene una vinculación estructural. Pero la Iglesia Católica ha tenido un poco que ir acomodándose el ayornamiento famoso a la sociedad capitalista, y siempre ha habido una doctrina social de la Iglesia que, y parece que estoy defendiendo a la Iglesia, no, estoy defendiendo la verdad. La doctrina social de la Iglesia que tiene aspectos que no se pueden considerar capitalistas, sino que introduce unos matices y no son concordantes con lo que el capitalismo sueña, sus sueños húmedos, porque, repito, la Iglesia es una institución fundada en la antigüedad, una institución que pasó la Edad Media, que ha llegado hasta la modernidad, y el capitalismo es mucho más reciente. Entonces tiene un background cultural que no se puede asimilar ni reducir al capitalismo. Y alguna cosa creo que ha hecho la Iglesia en temas pues de caridad. O sea, la Iglesia también tiene aspectos positivos, ¿no? Que no son la solución al tipo de problemas que genera el capitalismo, no, pero al menos es un paliativo, es algo, no la puedes reducir a capitalismo. Eso me parece un simplismo
de estos simplismos que oyes cuando hablan los progres y, en fin, es un simplismo total. Dicen por aquí, dice, hemos pillado a Juanico Banana rezando. Lo hemos dejado ahí en pausa. No lo he hecho aposta, ¿eh? Yo lo pauso y donde caiga. Play, ¿no? Voy a pasar de punto. Si quieres desarrollar más. O sea, yo lo que me refiero es si te pisa labrar. Tú puedes desarrollar más, ¿sabes? O sea, como que... Yo cuando tú me digas, Juanico, yo paro, que ya lo has visto, sin ningún problema, y le dejo hablar. A mí me gustaría que desarrollases más... Dejas hablar, hombre. A ver, esto tiene que estar mejor moderado. Dejar un turno de al menos 2 minutos para cada uno, exponer el tema y luego ya que se enzarcen. Pero dale 2 minutos a cada uno y sobre todo a Rubén para que pueda exponer. Si en el momento en que se exponen es cuando quedan en evidencia. Si a mí me va muy bien dejar exponer a alguien. Es como decir a las tropas enemigas, déjalas avanzar. Déjalas, no disparéis aún. Cuando ya las tienes a tiro, entonces ¡pum! Pero deja que se exponga, porque cuando se expone es cuando aparecen sus contradicciones. Y si no se aparecen contradicciones, mejor, porque aprenderemos algo. Pero déjalo hablar. O sea, un debate en que se están interrumpiendo una a otra y no se oye nada, no es productivo. Y eso es cosa del moderador. El moderador tiene que aprender a articular el debate de manera que sí, que hay algún minuto de enzarzamiento y si se han de interrumpir, se interrumpe, pero garantiza que al menos haya 2 minutillos por punto que pueda a cada parte exponer su idea central sobre ese tema. No sé, es muy joven. Ese canal yo le sigo de hace tiempo porque ha llevado a cada personaje a ese canal y bueno, de vez en cuando se lo quiere tomar en serio. Está aprendiendo el chaval. No me cae mal. Seguimos. Él va como con más datos históricos de las cosas. Tú sí puedes contrarrestarle, pues, con datos o con... te voy a dejar hablar, ¿vale? Si veo que él habla mucho, te digo, oye, Alberto, córtate, ¿vale? O sea, intento ser neutro, pero en parte te quiero como defender un poco, ¿vale? Bueno, hago lo que puedo y ya está. Lo que he venido aquí ya está. Vale. Se agradece. ¿La separación de poderes en España funciona realmente o los partidos políticos controlan demasiado las instituciones? Buena pregunta, para empezar. De hecho, el Consejo General de Poder Judicial, el Tribunal Supremo, o sea, es que es todo elegido mediante políticos. Es algo que se tendría que separar totalmente. Algo. Y está ahí condicionado. Estamos hablando que... A ver, un momento. Al fiscal... El Consejo General de Poder Judicial sí que va con cuotas. Pero el Constitucional y el Supremo me parece que no van con cuotas. Pero bueno, igual me equivoco. A vosotros os contáis. No, van por una especie de promoción. Las personas con más trayectoria, por decirlo así, con más prestigio. Claro, ¿quién decide esos ascensos? Bueno, habría que mirarlos y cuál es el papel del Consejo General del Poder Judicial. Pero el Consejo General del Poder Judicial sí que es una vergüenza esas cuotas por partidos, ¿no? Yo creo que habría que sí que puede haber una porción que se elija por cuotas, porque a fin de cuentas los partidos en teoría representan a estados de opinión de los españoles, pero luego que eso no fuera la mayoría, o sea, que hubieran ahí gente que esté, miembros de ese consejo, que esté ahí simplemente por prestigio y que tengan a honra actuar de acuerdo con la legalidad y no con lo que conviene al Partido Popular o al PSOE, porque a veces en esas votaciones queda tan descarado que el derecho no pinta nada, porque ves que los votos corresponden con la inscripción política y dices, hostia, qué pena. Pues un órgano judicial, pues estaría bien que aunque alguien venga del PSOE, pues no le des siempre la razón al PSOE, que fuera más jurídico. Porque esa es realmente la neutralidad, el cumplimiento de la ley. Y no ves eso, ves cosas sesgadas totalmente, donde el voto coincide con la adscripción política. Y dices, muy triste, muy triste. Una pregunta, Jaume, que me ha venido a la mente. Una vez, me estaba acordando el otro día que hice un vídeo y reflexionaba sobre el tema de los funcionarios. ¿Hasta qué punto, porque los jueces o el Poder Judicial no dejan de ser funcionarios también, hasta qué punto el funcionariado, no, por méritos o por experiencia, por lo que sea, no podría ser también el responsable en otros sectores? No sé qué decirte ahora mismo. Por ejemplo, en el tema de prisiones, por ejemplo, ¿no? Que alguien, para ser ministro,
de defensa que hayas pasado por tu sector. Y el funcionariado en este punto es el que más experiencia tiene y más podría aportar, no que venga un abogado, pues son todos abogados la mayoría. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay muchos sectores estratégicos que yo opto, sería cuestión de dialogarlo, pero a primera digo, yo prefiero que sea alguien, un trabajador desde dentro, que igual que los jueces, que por méritos, pues tú puedas llegar a, pues no sé, hasta qué punto ser ministro de ese sector o liderarlo o algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Está como muy apartado el sector. Esto que tú dices es lo que se llaman cargos técnicos, que son cargos de libre asignación y pueden elegir a un funcionario. ¿Por qué? Porque en política hay el perfil político, propiamente político, que es alguien que tiene toda la ideología en la cabeza, por decirlo así. Sí, ahora poniéndonos desde una perspectiva como si la política actual fuera algo decente, ¿no? Pero bueno, como tendría en teoría que ser. El político electo, pues es alguien que lleva en la cabeza todo lo que es la ideología, la línea del partido, pero no puede ser especialista en todo, no puede ser especialista. Entonces, ¿qué haces? A ti te nombran para un cargo y tú, pues, nombras a 27 asesores, ¿no? Nombras unos asesores, nombres a gente de confianza, secretarios, bueno, te haces un equipo y entonces tú, pues a ese equipo le consultas y ha de ser personas de confianza. Y todo esto es de libre elección. Entonces, que sí, que tienes razón, que cuando se hacen esos equipos, pues habría que colocar ahí pues a gente que está, nombrarlos, que sería libre elección también, sin que pierdan la plaza. Esto creo que ya se puede hacer. O sea, se deja la plaza en excedencia y se le nombra para un cargo, pues no sé, de asesor, de secretario, del tema que sea. Y entonces el político, antes de tomar una decisión en una determinada línea ideológica, pues consulta a los técnicos y a los expertos y a los funcionarios, a los que saben realmente del tema, si eso es viable. Pero la dirección la pone él. Porque un técnico, un poco, si tú quieres construir, yo qué sé, un lavabo, tú le dices al técnico que te viene cómo lo quieres. Y él te dice si es posible. Pero la voluntad es tuya. O sea, él te dirá si lo que tú quieres hacer, pero no te dirá cómo lo vas a hacer. Hombre, hay algunos que sí, que se pasan y te dicen, aquí no vamos a poner bidet. No, oiga, quiero un bidet. Esto también pasa. Pero, en teoría, la voluntad política marca una dirección que viene dada por lo que es la elección popular que ha dado lugar a que ese señor sea político y tenga ese cargo, y luego los técnicos te dicen pues cómo se puede hacer, o si se puede hacer, o si no se puede hacer. Cuidado. Mira, me viene un caso muy concreto a la cabeza. Por ejemplo, el director general de la policía. Eso está nombrado por el gobierno. El último creo que también le han acusado de lo que sea. Para llegar a ser fiscal general, ¿no debería ser votado por los propios funcionarios? Para llegar a ser director de la policía, pues que solamente lo puedan decidir la policía. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A eso voy. A que no pueda haber intermediación política en ello. Es difícil. Sí que la va a haber, pero que no sea un presidente que diga a dedo, no, ahora vas a ser tú. No, oye, perdona. ¿Por qué él? ¿Me entiendes? Creo que debería ser más limitado. Yo no sé si eso es posible. Porque, ¿qué significaría? Que alguien, por el simple hecho de ser funcionario y tener una antigüedad, pasa a ser director general. Ahora, por ejemplo, el director general de prisiones. Y luego, pues viene. Hay unas posiciones, se presentan y no solamente pero bueno, se presentas y luego hay unas votaciones. No sé, se me viene a la cabeza ideas para quitar a la política de en medio. Tú imagínate que tú llegas ganas unas elecciones, formas gobierno y tienes a tu ministro de Justicia, y el ministro de Justicia tiene a su cargo las prisiones y ese nombre un director general de prisiones. Entonces, ¿tú qué propones? ¿Que ese director general de prisiones, en vez de nombrarlo el ministro, sea como una especie de promoción interna? Pero yo pregunto. O sea, no tengo la solución. Por aquí dicen que eso se llama tecnocracia. No lo sé, yo pregunto. No sé, ¿qué sería mejor? ¿Que lo ponga a dedo un ministro o que sea interno? Yo creo que eso no depende del mecanismo del proceso de elección, sino de la voluntad política que hay detrás. Tampoco hay que reducir tanto la política que al final todos sean tecnócratas. Porque el tecnócrata también lleva su ideología en la cabeza. No hay nadie que sea completamente apolítico. Igual tú, si siguiendo ese sistema,
pues por la inercia esta que hemos dicho, pues que se elige el más antiguo, no sé, y ese será el director general, pues eso igual no va a funcionar, porque ese señor tendrá igual sus simpatías con el partido de la oposición y te va a estar saboteando todo lo que tú hagas. Entonces no será una persona de confianza y al final el ministro de Justicia dirá, mira, no puedo hacer el proyecto de prisiones porque con este director general que me ha tocado es imposible, me lo sabotea todo y dimito. Entonces, claro, hay que dejar un espacio para la voluntad política. Lo importante de la voluntad política en sí misma no es mala, porque en teoría tendría que ser la expresión de la voluntad popular, ¿eh? Y luego hay unos expertos, sí, y son los que realmente pues te tienen que aconsejar. Si tú quieres hacer una reforma agraria, pues tú haces un proyecto, luego pasa por unos consejos, lo revisan y dicen, oiga, no, esto es imposible por esto, y te explican los motivos. Pero lo importante es que la voluntad política sea limpia, sea una verdadera voluntad política y no sea lo que tenemos ahora, que son unos políticos que sirven a la oligarquía, que no tienen una voluntad política. No tenemos un Estado soberano donde se pueda aplicar una política. Entonces lo que queremos realmente es eso, una voluntad soberana que represente los intereses del pueblo y luego, claro, sí, eso tiene sus limitaciones técnicas, pero que la voluntad sea esa, una voluntad realmente democrática, en el sentido no liberal, sino griego de democracia, que es poder del pueblo. Muy bien, las minorías, muy bien. Sí, hay unos derechos de las minorías, pero no olvidemos que la democracia es la mayoría. Y con el liberalismo parece que la mayoría no existe. Existen solo las minorías. Y claro, sobre todo la minoría de los ricos. Entonces, la clave, sí, Dime, termina. La clave no está en los procesos de selección de funcionarios y nombramiento de cargos. La clave está en el origen de esa voluntad política. Mientras no seamos un Estado soberano, mientras no funcione una auténtica democracia, lo que tenemos ahora es una falsa democracia, un liberalismo al servicio de la minoría de los ricos, la voluntad política, sí, casi te diría, con la actual, casi te diría, pon técnicos, porque al menos no son idiotas y conocen bien el tema. O sea, si me lo dices en el marco actual, pero claro, ¿nos interesa el marco actual o hemos de solucionar esto? Esa no puede ser la solución. Porque que los políticos sean corruptos no lo va a solucionar que pongas a un personaje técnico que sepa más. Porque una cosa es el saber y otra la moralidad. Y cuidado, que hay mucha gente que son expertos, pero si les pagan bien, te firman el peritaje que quieras. Porque usted es el que manda, ¿no? Yo firmo el peritaje que quieras. Y ese enfrentamiento el que hay que solucionar, que la voluntad política, la voluntad que dice, voy a nombrar a este director general de prisiones porque quiero realizar este proyecto de prisiones, pues que sea una voluntad política que no dependa de intereses espurios, sino que responda a los intereses de la mayoría de la población, que es lo que yo entiendo por democracia. Mayoría de la población que son trabajadores, familias, la gente que mantiene el país. Eso es lo que tendría que haber ahí. Para solucionar, perdona que lo interrumpa tanto, pero vienen bien estas reflexiones, creo también a todos. Para un problema que me viene a la mente actual, el Mercosur, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tendría que haber por lo menos más referéndum, ¿no? Me viene a la mente cosas que hacen en Suiza, por lo que me cuentan, que eso, pues por ejemplo, sería una solución. Oye, ¿quién eres tú para firmar unos acuerdos que afectan mucho, sobre todo a los ganaderos? Pues por lo menos que haga un referéndum los ganaderos, por lo menos, ¿no? Ese sector. A estas cosas me refiero, ¿no? Cosas tan importantes que no pueden ir en un programa político, que ni se planteaban en su día, pero surgen cosas nuevas. Mira, me atrevo a decir incluso no a la guerra, ¿no? De que ha dicho Sánchez. Estoy a favor del no a la guerra, no de él, pero hasta en esas cosas yo pondría referéndum, más participación de la gente, no olvidarte, venga, ahora que haga lo que le dé la gana. Bueno, o no, ¿me entiendes? Ahí estoy de acuerdo, pero esto no va del lado de los expertos. Lo que estás diciendo es más voluntad política, una voluntad política real. Están en la dirección opuesta a lo que has dicho antes, que seas consciente, porque tú lo que estás diciendo es que tiene que haber una auténtica voluntad política legítima, Y bueno, cuando esa voluntad es putrefacta porque está al servicio de intereses que no son los que dice representar, o sea, digamos, la mayoría de la población, pues a veces casi es mejor poner técnicos, porque igual te toca la china, encima es un técnico honrado, que puede haber técnicos que además de saber sean honrados. Porque yo conozco... Ni blanco ni negro, ni que sea un tecnócrata el que él decida, pero que sea por lo menos un tecnócrata el que pueda tomar la decisión basado en un referéndum, por ejemplo. Entonces, ya, pero cuidado que el saber puede introducir muchas trampas. Yo lo que puedo decir que en prisiones los funcionarios que eran más honrados y sabían más, porque había funcionarios que eran honrados y conocían bien la legalidad, trabajaban bien,
Pues esos no subían. ¿Quiénes subían? Los pelotas que iban a la prefectura de servicios a chivarse, a explicar las vidas de la funcionaria, si era casada, si era divorciada, que se pasaban ahí la tarde mientras tú estabas en los patios. Estos eran los que se llamaban corporativistas, los que defendían el cuerpo y eran lo peor, intentando hacerse amigos del jefe de servicios, para que el jefe de servicios no le dijera, oye, vete ya a trabajar y deja de estar aquí. Pues, ¿quiénes subieron? En el tiempo que yo estuve ahí, subía lo peor. Los más pelotas. Claro, ¿y quién tiene que recurrir al peloterismo para subir? El que no sabe nada. Entonces intenta hacer un simpático, buscar enchufes. Claro. Quien sube en el escalafón jerárquico por sus propios méritos, no le debe favores a nadie. ¿A quién le interesa que haya los políticos? Pues gente que deba favores. Gente que no tenga un criterio propio, asentado, sólido, veraz y eficaz, ¿no? Eficacia y eficiencia, ¿no? Que dice que sea un tío que me deba favores, que sea un lameculos, aunque sea un imbécil, y si es corrupto, mejor, porque si se pone tonto le diré, cuidado, que yo sé esto. O sea, así va la cosa, así va. Y los mejores de todos, ahí en las cancelas, y haciendo el trabajo más que por eso funcionan las prisiones, porque al menos hay alguien que hace su trabajo bien, ¿no? Y eso es un ejemplo que se podría extrapolar a otras administraciones. Y a otros sectores, Que claro, la selección de los peores. Eso como lo quitas, y yo creo que va de la humano ya, ¿no? No sé, poner alguien en una escala intermedia que cuando se tope con alguien así, de mira tu pelota, vete a tomar por culo. No sé cómo evitar eso. Bueno, en resumen, lo que hay ahora es como la selección de los peores. ¿Pero por qué? Porque los que hay arriba ya les interesa que suba este tipo de gente. ¿Por qué? Porque ellos son también mierda y saben que no están haciendo política de verdad, que están sirviendo a la oligarquía. Entonces, lo que quieren es un chiringuito para sacar dinero, para vivir bien, y tienen que estar rodeados de gente que les da favores, aunque sean unos inútiles, que les laman el culo. Ya está, todo es como una pelota. O sea, el Estado vasallo, sin política real, con una falsa política, porque realmente sirven a la potencia ocupante y a la oligarquía cipaya, es como una bola de nieve que va generando todo lo demás. Y al final llega al colapso, porque un sistema así tiene que colapsar. Un sistema que selecciona a los peores, ¿cuál es el resultado? Bueno, puede aguantar un tiempo, porque siempre hay gente buena trabajando, pero al final tiene que petar todo. Y esta es la situación, ¿no? Bueno, buenas reflexiones, yo creo que vienen bien, seguimos. Se la han mandado al carajo. La justicia es derechista, en general, no es justa, y claro que debería de estar apartada, sí, que no influyeran los políticos en ella, por supuesto. Claro, yo lo que me refiero, sea el partido político que sea, da igual. Influye en las instituciones. Pues sí, claro. ¿no? Totalmente. Sí, que influyen, claro que influyen, sí, y no deberían. Claro que no, debería de ser totalmente como, por ejemplo, la justicia, independiente totalmente, claro. Bueno, Los jueces, mira, en el momento en el cual tenemos... Un momento. Esto que está diciendo Rubén realmente no casa con lo que ha sido la concepción de la justicia en la izquierda, que lo que proponía eran tribunales populares, que criticaba la justicia burguesa teóricamente neutral. Decía que eso era un fraude porque realmente detrás siempre había intereses de clases y detrás de los formalismos jurídicos, pues lo que se escondían eran esos intereses de clase. O sea que Rubén aquí está defendiendo pues una independencia del Poder Judicial que en la tradición de la izquierda revolucionaria pues no ha sido nunca aceptada, ha sido más bien ridiculizada. Lo digo un poco como nota, porque me extraña que esté defendiendo esto cuando la tradición de la izquierda revolucionaria eran los tribunales populares. Los tribunales populares estabas condenado si los caías mal porque eras del otro campo, pues ¿cómo iba a funcionar ese tribunal? Pero bueno, también hay que decir que los tribunales que no son populares, lo estamos viendo en el caso Kitchen, pues aunque sea con formalismos jurídicos, pues a veces hacen lo mismo, ¿no? Cuando se trata de lavarle la cara a alguien o de proteger el círculo rojo que está ahora rodeando a Rajoy y a la Cospedal, en el caso Kitchen, pues los que yo hoy me he entretenido un poco mirando la declaración de Rajoy, la de Cospedal y cómo la jueza Teresa Palacios, es como un tribunal popular al revés. O sea, en vez de condenar
al fascista, porque el Tribunal Popular era eso, condenar al fascista, machacarlo vivo, y ya ves la justicia que podía haber allí. Puede ser a la inversa, ¿no? Proteger a los títeres de la oligarquía, y eso dándole todos los tipos de formalismo jurídico, pero tú ahí ves que Teresa Palacios está actuando en función de unos intereses que Rubén Sánchez diría de clase. Y que eso es cierto, yo no diría de clase, de oligarquía, diría, es una jueza oligárquica, porque aquí en la transición pues no hubo ruptura, ya lo sabemos, lo hemos explicado muchas veces, el Estado franquista pasó en bloque, el aparato del Estado franquista pasó en bloque a la policía, jueces, esto es muy visible en los jueces, o sea, hay un núcleo judicial de jueces que son oligárquicos, en pocas palabras, son tentáculos de la oligarquía. Y García Castellón, por ejemplo, es descarado, y hay más. O sea que, bueno, que sobre esto que ha dicho Rubén se pueden decir muchas cosas, pero es que me extraña que defienda una justicia independiente. Eso no está en la tradición de la izquierda. Normalmente lo que defienden es un juicio político, el Tribunal Popular, que se decía. Digamos. Tenemos un sistema que a los jueces no los eligen los jueces, sino que los eligen los propios políticos. Estamos entendiendo que ya son jueces que sirven a intereses políticos. Están politizados. Entonces, de facto está corrupto. La única solución es una revolución nacional donde se cree un estamento judicial absolutamente independiente, donde sean expertos en derecho. A ver, un momento. Él ha dicho que defiende una dictadura. Fijaos, su programa político era una revolución nacional, abolir la democracia, luego convertir a España en la... Cuadrando, siendo una dictadura, pondrá el dictador de turno al... Es que ¿no? Es una dictadura, luego no puedes defender el sistema judicial liberal. El sistema de separación de poderes es liberal. ¿En qué quedamos? O defiendes el sistema liberal con su separación de poderes y lo llevamos hasta el extremo de que el poder ejecutivo no pueda meter mano, como ahora el Consejo General del Poder Judicial no pueda meter mano en lo que son las promociones de los jueces y para influir, ¿no? Este va a subir porque nos hizo ganar un juicio, pues lo vamos a subir, y luego le toca a los otros, que cada uno tiene su cuota y van poniendo de los suyos, ¿no? Y así van subiendo, y al final el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, pues son el reflejo, digamos, un poco de lo que es el Consejo General del Poder Judicial, definido políticamente por cuotas, ¿no? Eliminar eso y que el Poder Judicial sea totalmente independiente. Pues, por ejemplo, la norma, si tú quieres ser fiscal o al menos juez, pues que tú hagas un juramento que ya no vas a participar en política. O sea, quien quiera ser juez, pues ya no podrá ser político y su vida pues será judicatura y será completamente independiente. En el ejército funciona así. Pues una cosa así, pero cuidado, si haces esto, estás llevando el liberalismo hasta el final. Al principio liberal, que el problema es, ¿existe realmente separación de poderes? Esa era la pregunta. Y se está dando por bueno que la separación de poderes es lo deseable. ¿Vale? Pero entonces, eso que es un principio liberal, no me digas que vas a montar una dictadura, porque en una dictadura, ¿qué separación de poderes quieres tener? Eso es muy trevijanista, esto de separación de poderes. Es que es incongruente. Alberto Pugilato, no reflexiona, no sé si se lo trae, si se lo han hecho y lo lee, pero es incongruente defender una dictadura y luego defender el principio de separación de poderes, que es liberal. No sé si lo veis, pero creo que... Es lo que me has explicado tú a mí antes. Sí, básicamente. Sirvan para los propios jueces, ni más ni menos. Con lo cual tenemos al PP y al PSOE siempre peleándose a ver a quién colocan. Tenemos al PSOE, que está de corrupción hasta las cejas, al Partido Popular, que lo tenemos de corrupción hasta las cejas, y entre ellos mismos se han estado protegiendo. Sí, Y de hecho, Rubén, yo a mí es algo, tío, que me da lástima, de verdad, porque os estáis centrando que el fascismo es el problema tal. El fascismo realmente es la solución para acabar con este sistema podrido y corrupto. Porque es así, están podridos y corruptos. Pero estamos hablando de una autocracia, estamos hablando... Está poniendo como modelo del fascismo, lo ha aceptado, o sea, a estas alturas del debate, él considera que Franco era fascista, y entonces lo que está diciendo es que no había corrupción en el franquismo. Yo ahora esperaría que...
Yo ahora esperaría que Rubén lo machacara vivo. Oye, bueno, tu modelo es la alternativa, es el fascismo, aceptas a Franco como fascismo. La conclusión, ¿cuál sería? Que es que Franco acabó con la corrupción. Mentira, pero mentira podrida y asquerosa. Total impunidad de la corrupción. ¿Por qué? Porque los órganos judiciales dependían de un dictador. Y él protegía a los que quería proteger. Claro, algún juez podía actuar honestamente porque no le interesaba al poder meterse ahí, y ahí en esos espacios sí que podía haber pues una cierta objetividad de los jueces. Pero cuando eso afectaba precisamente a lo que estamos denunciando, la corrupción política, que en este caso sería de las grandes familias que apoyaban al franquismo, esos tenían impunidad total. Entonces, y esto está demostrado, está argumentado, está probado. O sea, solo desde la ignorancia o desde la manipulación, con mala fe, no sé en el caso de Alberto cuál es, pero no puedes proponer eso como alternativa a la corrupción, porque había más corrupción en el franquismo y más impunidad de la corrupción, sobre todo. Más impunidad de la corrupción. Que ahora que al menos pues hay cierta independencia judicial y pues puede haber algunas condenas y hay corruptos en la cárcel y sí, no todos los que deberían, pero tú en el franquismo eres juez y métete con una familia de las que apoyaron el franquismo, una familia oligárquica de las que apoyaron el franquismo. Hombre, pues no sé. Bueno, yo creo que ya por instinto no lo hacían, pero bueno, eso no ha cambiado mucho, hasta se crean doctrinas, ¿no? Como la Botín, por ejemplo. ¡Ay! Claro. Sí, también se hace, sí, no, sí, ya lo he dicho, he puesto el ejemplo de Teresa Palacios, pero es que en el caso del franquismo aún era peor porque había más impunidad. Y si tengo que documentar esto, pues miré la biblioteca y mostraré casos e historias que harían enrojecer de vergüenza, o sea, que comparado con lo que hemos visto en la democracia, pues harían enrojecer a cualquier presunto fascista que asimila el fascismo al franquismo. De verdad, de traca lo que está haciendo Alberto. Apoyándote en Franco es, de verdad. Muy bien, o sea, muy bien, bravo, estás quedando retratado. Sigamos.